¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a una emisión de Patrimonio Peninsular, este espacio donde lo que buscamos es transmitir cultura en relación con lo que ocurre en la península, en Yucatán, próximamente en Quintana Roo. Y bienvenido, Elías, esta mañana viendo que hay una vez más una revolución interesante en términos de lo que representa el desafío tecnológico de estar conectados online. Así es, Clau. Buenos días a todos. Y pues sí, la realidad es que, pues bueno, siempre la distancia presenta un poquito de retos, pero aquí estamos. Y pues muy emocionado igual de poder tener una conversación muy interesante con el equipo de propiedades.com, con Juan David. Juan David, bienvenido. Muchísimas gracias por participar en este episodio de Patrimonio Peninsular. Claudia, Elías, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Sí, Juan David, planteaban así a través de los datos que tienen integrados en su plataforma, qué es lo que habían estado ustedes ubicando de Yucatán y en particular me gustaría como un poquito si nos puedes contextualizar para quien no lo tenga claro, ¿cuántas propiedades, es decir, de qué tamaño es la profundidad y la huella de este hallazgo que ustedes ubicaron? Si mal no recuerdo, 20% más de propiedades subidas a su plataforma, justo digamos, de propiedades que están en esa zona. Sí, Claudia, como para el contexto me pides decir que propiedades.com hoy en día tiene cerca de 1.400.000 propiedades activas distribuidas en todo el país y eso nos permite tener como una gran sensibilidad a lo que está pasando en las diferentes regiones y decidimos hacer un zoom particular para entender qué estaba pasando alrededor de Mérida, evaluando cómo había variado la cantidad de nueva oferta pública publicada en los años 2023 al 2025 y también entendiendo la cantidad de personas interesadas en propiedades en esta misma zona, entendiendo cómo es esta relación entre oferta y demanda. Y justamente uno de los hallazgos más representativos, como tú lo dices, es el aumento casi que se ha duplicado en estos 2 años el ritmo de crecimiento entre el 2023 y el 2024, alrededor de entre el 8 y el 10%, dependiendo como de si es casas o departamentos. Y para los primeros 6 meses del 2025 ya vimos un aumento de casi el 16, el 18% comparando primer semestre de estos 2 años. Oye, Juan, y platícanos un poquito más de la plataforma, de dónde nace, platícanos un poquito como que qué es propiedades.com para la gente que no la conoce. Perfecto, Elías, muchas gracias. Propiedades.com es un marketplace de origen mexicano que comenzó a funcionar desde el año 2012. Hoy en día es el único marketplace de publicación gratuita que tiene México. Eso le permite no solamente captar gran cantidad de inventario, sino poder tener una gran sensibilidad a lo que pasa en el mercado. Y un poco reconociendo el rol que tenemos como un actor de la categoría de inmobiliaria en México, decidimos darnos a la tarea de traducir mucha de la información que tenemos, tanto de las propiedades publicadas, las características de estas propiedades y las personas interesadas en las mismas, tratar de traducirlo en conocimiento accionable para que tomar la toma de decisiones de muchos otros actores de la categoría. Y en el marco de esas actividades comenzamos a hacer una profundización por diferentes zonas geográficas del país y en este caso analizar cómo había variado las tendencias, tanto la oferta y la demanda en Mérida y alrededor. Eh, eh, Juan David, si pudiéramos comparar con base en esta huella conforme a sus usuarios, lo que sucede como para entender lo que se está manifestando en otras zonas del país, y bueno, tal vez no sea comparable Ciudad de México, ¿no? Pero, o sea, ¿qué dinamismo pueden ustedes observar más allá de este resultado o estos resultados en este zoom in que hicieron de Yucatán? En muchos lugares del país se ha visto en los últimos, tal vez, 5 años, cómo la vivienda usada comienza a jugar un papel preponderante dada la disminución de construcción nueva.
¿no? Y eso aumenta la cantidad de propiedades publicadas en nuestro portal. Una tasa regular de aumento interanual está alrededor de entre el 8 y el 10%. Cuando hay una ubicación en particular que está generando muchísima oferta, que crece alrededor del 14%. Por eso, estos casos en los cuales en Mérida y en otros lugares de Yucatán vemos que en este 2025 está alrededor del 18, casi el 20% en algunas zonas, nos genera bastante interés porque está por encima de otras zonas en Guadalajara, en Monterrey, incluso en misma Ciudad de México y el Estado de México. ¿Hay algunos otros insights que les hayan llamado la atención de este estudio? Sí, como desde más o menos mediados del 2018 y sobre todo después de la pandemia, vemos cómo Yucatán trata de contener un poco la demanda que viene de Quintana Roo y de Riviera Maya y cómo comienza a volverse una zona con un atractivo particular. Pero en estos últimos 3 años ha aumentado muchísimo la propensión a la publicación, tanto la construcción como la publicación de nueva oferta disponible. Y uno de los patrones más particulares de esta zona es que el mayor auge se da en los primeros 6 meses del año. Los primeros 6 meses del año es donde aumenta el número de propiedades publicadas. Los siguientes 6 meses del año, el segundo semestre del año, baja un poco la velocidad, pero es una constante que estamos viendo 2023, 2024 y 2025 en el periodo de junio a agosto, que es un periodo donde se concentra mucha búsqueda vacacional, también aumenta mucho la demanda sobre estas zonas, pero sí nos parece particularmente interesante que la oferta toda tienda a aumentar sobre los primeros 6 meses del año de manera ya continua en alrededor de estos últimos años. Oye, Juan, ¿y cómo se compara esto con los otros estados? O sea, ¿cómo lo han visto en comparación con otros estados? ¿Está a la par? ¿Es más? ¿Es menos? El comportamiento en el sector inmobiliario tiende a ser cíclico y cumplir cierta estacionalidad, tanto en la cantidad de la oferta nueva publicada como en la demanda sobre la oferta. Es bastante típico tener 6 meses de concentración durante un periodo tan amplio como son los últimos 3 años. Esto básicamente lo que nos dice es que no solamente hay construcción nueva y es una buena ubicación para la construcción nueva, sino que también pese a la valorización que están teniendo los terrenos, entonces también se motiva a propietarios de vivienda usada a tener su vivienda y a ponerla dentro de el mercado, y esto aumenta y claramente tiene las complicaciones que tiene cualquier mercado, que en la medida que hay menor oferta y mayor demanda, se presta un poco para la especulación, pero una vez la oferta comienza a aumentar, también la capacidad de valorización de esas propiedades comienza a disminuir, comienzan a aumentar los tiempos en los que una propiedad está disponible en el mercado y demás. Entonces, creemos que lo que está pasando en el mercado de Mérida es lo que ya ha pasado en otras zonas del país en un periodo mucho más largo, en particular en Yucatán y en Mérida se está viendo en un periodo mucho más corto estas fluctuaciones. ¿Esto significa que de alguna manera se puede prever que esta tendencia continúe o simplemente el mercado, dada digamos, su edad tan corta, aún es como indescifrable por dónde pueda venir la tendencia? Yo no sé si el mismo ritmo de crecimiento, ¿no? Les decía que entre el 2023 y el 2024 fue alrededor de entre el 8 y el 10%. Cuando lo vemos entre el 2024 y el 2025 duplica. No sé si al mismo ritmo, no sé si en el 2026 llegue a haber un crecimiento también de 2x, pero lo que sí se muestra es que es un mercado bastante vibrante y bastante dinámico, porque es un aumento de la oferta en diferentes categorías de tipologías. No solamente está concentrado en residencial plus, también hay algunas zonas donde aún hay oferta de vivienda media y tradicional. Entonces, eso muestra que es un mercado bastante dinámico. No sé qué tanto para seguir creciendo a este ritmo, pero sí muestra el dinamismo del mercado. Oye, Juan, y tipo, ¿has notado un cambio en el perfil del comprador o inversionista post pandemia? O sea, normalmente son muchos mexicanos los que usan plataformas, gente de fuera. Como que, ¿qué cambio han notado en ese sentido en el mercado de Mérida específicamente?
Anteriormente, y les estoy diciendo cerca del año 2020, lo que se veía era que era una zona, un destino para tener un segundo hogar, un hogar con una perspectiva de vacacional, ¿no? Y esto era muy alocado al mercado internacional, que es el que tiene más bien esta tendencia. Pero posterior a la pandemia, ya es el mercado local el que lo ve con un bastante atractivo, ¿no? Y comienza a verse, sobre todo por el desarrollo no solamente de los núcleos poblacionales como más conocidos, como son Mérida y Progreso, sino que comienza a ampliarse un poco en otros lugares y también porque la distribución de la tipología de vivienda comienza a mostrar vivienda que nos muestra que ya no solamente es el inversionista internacional buscando las casas vacacionales, sino que también son personas que probablemente lo están viendo como una posibilidad de vivienda y ya no solamente de vivienda ocasional. Me llama Wow. la atención que mencionas esto, que prácticamente los marketplaces, ¿no? De propiedades en general tienen ahí un tema donde siempre hacen la conexión con la industria, ¿no? De como este atractivo, pero tal vez no se sostiene en el tiempo pues este elemento que mencionabas al inicio de esta conversación de que es la única plataforma gratuita. ¿Qué les ha llevado como a tener esta lógica de negocio en su operación? Y también muy importante, ¿esto qué representa? ¿Les da un valor agregado o a quien en la zona, ya en Yucatán, quisiera considerarla? ¿Cómo pueden entender el por qué sí puede ser más eficiente o no una plataforma conforme a su gratuidad? Para propiedades es un valor fundamental porque nos permite tener una mayor oferta disponible, que cualquier persona que venga a buscar con nosotros busque la oferta que realmente necesita y no tenga que ir a otros lugares para que lo tengan en una referencia. El 1.400.000 propiedades que hoy en día tenemos activos son casi 3 veces lo que tiene el segundo actor de la categoría y eso nos permite hacer una gran concentración de esta oferta disponible de todos los segmentos, ¿no? Regularmente también lo que pasa cuando las plataformas tienen un costo de publicación es que los anunciantes, sean propietarios o sean brokers, tienden a publicar solamente las propiedades más costosas, que son las que les dejan un mayor margen a nivel de la comercialización. En nuestro caso no, y eso nos permite tener una participación de categorías inferiores muy, muy alta, que son las categorías que, como ustedes saben, mueven el mercado. Más del 65% de las transacciones el año pasado se dio por debajo de los 2 millones de pesos mexicanos, que es un tipo de propiedad escaso en los marketplaces. Y la otra razón por la cual lo hacemos es porque uno de los claros desafíos que tiene el mercado mexicano es la digitalización. En la medida que más información pueda ser accesible a través de unas plataformas digitales que hagan un debido proceso de curaduría, se pueden evitar temas como fraude, se pueden hacer que los procesos transaccionales sean mucho más rápidos y se puede dar incluso entrada a todas las otras actores en la categoría que también están alrededor de una transacción. Entonces, sí nos da muchísimo valor y ese valor se lo traducimos directamente al usuario porque no solamente nos permite presentar una mayor oferta, sino que también nos permite entender qué está pasando en cada uno de los mercados y eso es conocimiento accionable para todos en la categoría. Oye, Juan, y ustedes, pues en todos los años que llevan haciendo esto, supongo que pueden notar tendencias y pueden notar como que ciertos factores que tal vez se han repetido en otros lugares. ¿Existe alguna señal como de saturación o de alerta en algún sentido en zonas como Mérida o todavía hay mucho espacio para crecer? A comienzos de este año hacíamos un análisis para Ciudad de México, como para los principales lugares geográficos en México alrededor de lo que conocemos como gentrificación, ¿no? Tratar de entender qué hay detrás de este fenómeno, cuáles son las causas y las consecuencias y cómo esto puede tener eh, una previsión que pueda volverse o políticas públicas o pueda ser una orientación a todos los otros actores privados de la categoría. Y parte de ese conocimiento tratamos de aplicarlo a otras zonas para identificar dónde hay estos evidencias tempranas de lo que está pasando. Y justamente lo que vemos nosotros en el aumento a tal proporción de la oferta disponible es que no sé en qué periodo, probablemente en el siguiente año,
no haya un espacio suficiente para seguir creciendo en oferta disponible porque la demanda no va a crecer de la misma manera, ¿no? Y en ese momento va a haber una contracción en la cual aumenten los tiempos de circulación de las propiedades en el mercado, eso desincentiva el mercado a poner nueva oferta disponible, también los precios van a comenzar a tender a normalizarse. E incluso uno de los fenómenos que descubrimos nosotros en este análisis que también estamos aplicando a Yucatán es que posterior a los incrementos tanto de precios como de cantidad de inventario disponible en venta, vemos un movimiento para renta, ¿no? Ya Ujú. cuando no hay suficiente inventario disponible o el costo está muy alto más allá de la capacidad de adquisición, la renta comienza a volverse un jugador importante y eso también lo estamos viendo en Mérida en algunas zonas donde aumenta la propensión a la renta, tanto el interés de las personas por buscar inmuebles en renta como la cantidad de publicaciones asociadas a inmuebles en renta. ¿Es factible saber, Juan David, si esta tendencia se orienta más a que sigue creciendo el componente turístico o que por el contrario, con la migración que se sabe existe de los últimos años de población del exterior, no solo extranjeros, sino población que viene de otras entidades? Justo a Mérida y a otras zonas de Yucatán, que esto pudiera generar un cambio en esa, digamos, en esa percepción que entiendo, uno, es el que hay una propensión más hacia propiedades ya usadas y punto número dos, al tema de la renta. Es un punto bastante interesante, Claudia, porque uno de los fenómenos que estábamos viendo ya notorio de manera emergente, pero ya notorio en Yucatán es particularmente en Mérida, hay algunas colonias alrededor del centro de Mérida donde comienza a aumentar la intención a la renta, ¿no? Y eso suele pasar cuando hay zonas de contención, cuando algunos lugares geográficos comienzan a contener población flotante que viene de otras zonas donde la especulación en precios hace que se migre la demanda de una zona a otra. Y creo lo que estamos viendo particularmente en Mérida y en Progreso, donde aumenta las propiedades y el interés hacia la renta, aumenta particularmente en el segmento de vivienda tradicional, que también muestra un poco el tipo de movilización, el perfil de personas que están haciendo ahí. Entonces creo que en este momento se configura los dos fenómenos. Uno, está habiendo una contención, es una zona de contención de personas que están buscando vivienda con un precio un poco más bajo, teniendo como las mismas características a nivel de infraestructura y calidad de vida de otras zonas, y también siguen habiendo otras zonas donde sigue creciendo para un público internacional turista ocasional, porque vemos que también siguen aumentando mucho propiedades por encima de los 6 millones de pesos, lo que se conoce como residencial plus a nivel de categoría, y eso también nos muestra que también sigue habiendo un interés en varias zonas a nivel de ese origen. ¿Tendrían ustedes ubicadas cuáles son esas colonias que están funcionando como zona de contención? Sí, particularmente en Mérida lo estamos viendo muchísimo. En Mérida, sobre todo en colonias en el centro de Mérida, Mérida Centro, Cholul, Temozón, como que es donde estamos viendo que más aumenta la propensión a propiedades en renta y aumenta sobre todo el interés y sobre donde aumenta más en los segmentos de alto valor como es residencial plus. Estamos viéndolo particularmente en algunas zonas de Progreso y en algunas zonas del Sac Puerto. Ok. Entonces, por lo que entiendo, Juan, sí, o sea, como que lo que sí se espera es, digo, es un poquito lo que hemos venido platicando, ¿no? Que hay muchísima oferta y la demanda simplemente no choca con esa oferta. Hay demasiada demanda y no hay suficiente oferta. Entonces, ¿qué le dirías como a los desarrolladores? ¿Cuál sería como que el mensaje principal? ¿Cómo podríamos desde este lado como prepararnos un poquito para estos o simplemente es un fenómeno normal de sobre oferta? No, yo creo que cuando un destino comienza a ser interesante y cuando la construcción nueva no tiene la suficiente capacidad como de cubrir todo el interés, es normal que la vivienda usada salga al mercado a cubrir eso. Yo creo que también ahí lo que muestra es que todavía sigue siendo un mercado bastante relevante a nivel de la construcción nueva, pero que
el hecho de que haya tenido un crecimiento continuo en los últimos 5 años, particularmente en los últimos 2 años, bastante grande, también significa que puede estar llegando ya a un techo donde la demanda puede absorber toda la oferta que haya disponible, ¿no? En el momento en que se rompa ese equilibrio, lo que vamos a ver un poco es cómo la especulación de precios comience a dejar muchas más viviendas disponibles durante mucho tiempo, entonces más personas o más constructores van a tardar en vender todos los espacios disponibles y eso va a impactar en el mediano plazo en el precio y va a tener que haber una normalización del precio. Entonces yo creo que ese equilibrio, que es el que mantiene dinámico un mercado, está próximo a llegar como a su cúspide, sobre todo por el nivel de crecimiento concentrado que ha tenido en los últimos años. ¿Han observado ustedes algún otro fenómeno que viste de lo que marcaría un ciclo inmobiliario conforme a su, digamos, conforme a lo que han observado a mercados en movimiento? Particularmente eso es algo que afecta a toda México y es que si bien la construcción tiene un nivel de desaceleración grande en los últimos 16 años, se evidencia particularmente para la vivienda más asequible. ¿No? Y esto es algo que estamos viendo particularmente en esta zona, donde tanto la oferta nueva como la oferta usada es oferta que está por encima de los 2 millones de pesos, que sabemos que no es la que concentra la mayor cantidad de transacciones del mercado. Entonces, tal vez ahí puede haber alguna oportunidad como parte hoy en día de los programas de vivienda de bienestar del gobierno, o tal vez como parte del interés de las constructoras y los empresarios privados de poner una oferta disponible, sobre todo porque cuando se desarrollan mercados de alto valor o alto costo, es necesario tener unos mercados que compensen de menor costo, ¿no? Por las personas que están en la parte de hotelería, turismo, que dan servicio y demás, es necesario y es prudente tener una desarrollo de ambas categorías. Entonces, de pronto ahí puede haber una oportunidad para construcción en el sector. Ese otro segmento, es decir, estamos como hay una brecha muy amplia, ¿no? Por un lado, decías tú, lo que se consideran propiedades residencial plus de más de 6 millones para ese mercado, porque si eso lo trasladáramos haciendo un poco la comparación a lo que ocurre en Ciudad de México o Monterrey, pues no, sería tal vez una vivienda de otra categoría, ¿no? Pero digamos, enfocándonos en el mercado residencial plus de más de 6 millones de pesos y el de 2, en la oferta que tienen ustedes medida o dada de alta en propiedades.com, ¿qué tan desarrollado está este otro segmento, el de los 2 millones de pesos hacia abajo, me imagino? En ese momento es menos del 15% del inventario disponible de la zona y esto justamente muestra ahí un poco la oportunidad, pero también muestra el fenómeno que es general a todo el país, ¿no? Donde la construcción y la concentración de la construcción está en vivienda de alto valor, alto costo, por el costo de la tierra y por todas las otras variables que ustedes ya conocen. Ahora bien, el hecho de que solo sea un 15% también les permite a ustedes, y decías también en algún comentario, en alguna observación anterior, que justo este mercado, el que está por debajo de X nivel, que me imagino no en todos los mercados será de 2 millones de pesos, en algunos tal vez de 2,5, algo así, ¿no? Dependiendo de la profundidad del mercado, pero digamos, en el caso específico de Yucatán y de los diferentes municipios, cómo se está moviendo particularmente ese mercado? Decías tú que este es justo el segmento que más se mueve por muchos factores, pero digamos, en el caso de Mérida, ¿cómo podríamos entenderlo y qué profundidad tiene? La velocidad de rotación de estos inmuebles es mucho mayor, llega a ser casi de la mitad, o sea, estas propiedades llegan a estar casi que la mitad del tiempo en el mercado se tienen las otras propiedades y eso nos muestra también el interés y que hace un poco esta velocidad. Una referencia es que una propiedad en renta suele estar alrededor de entre 90 y 120 días disponible en el mercado. Lo que estamos viendo particularmente en algunas zonas de Mérida es que están entre 45 y 60 días que llegan al mercado y luego salen del mercado porque han sido transaccionadas. Y en venta es algo similar. Una propiedad en venta puede estar en promedio más de 180 días disponible en el mercado.
dependiendo de la tipología y particularmente en media estamos viendo que esto está alrededor de los 120, entre 90 y 120 días, entonces también hay una disminución casi del 40% del tiempo de la rotación y eso lo que nos muestra un poco es como la velocidad en la rotación del mercado y el interés detrás de estas propiedades. Y totalmente. Y hablabas como de un techo, Juan David. ¿Tú crees que realmente exista un techo en cuestión de precios, en cuestión de demanda? ¿O crees que todavía hay mucho espacio para crecer comparando Mérida con ciudades como Guadalajara, como Monterrey, yendo hacia en ese camino? ¿Tú, cuál es como que tu perspectiva a largo plazo sobre Mérida, Yucatán en Yo, general? por la cantidad por la velocidad en la que ha crecido la oferta, se podría esperar que el mercado esté en un nivel de madurez alto y que tal vez le quede 1 o 2 años para seguir creciendo a nivel de oferta disponible, hasta que ya comience a haber una contracción por la diferencia entre el valor de las propiedades y la capacidad adquisitiva, ¿no? Entonces, en ese punto es donde ya comienza a haber una regresión. Es un fenómeno que ya estamos viendo en algunos otros lugares en México. Tú mencionabas Monterrey, particularmente en Monterrey, aunque Monterrey hoy en día es el lugar, o Nuevo León, particularmente San Pedro Garza y alrededor de Monterrey, es donde se concentra la oferta más costosa del mercado nacional. También es una oferta que ya está viendo una ampliación en los tiempos de rotación justamente por la diferencia en el precio al que sale el mercado y por la diferencia en el precio que la persona está dispuesta a pagar por esa misma oferta. Entonces, puede que Mérida esté en un gran punto a nivel de madurez de mercado y que en lo posible queden 1 o 2 años donde haya un espacio para seguir creciendo, tanto en oferta como en precio, pero luego ya podrá haber una contracción justamente alrededor de eso. Wow. Eso significa que o sea, que los desarrolladores, los propietarios, los brokers, es decir, todos los actores de la industria debieran estar pensando cómo ser inteligentes, porque el mercado nunca se termina. Lo que sucede, Juan David, si coincides un poco con mi perspectiva, es que el mercado cambia. Y tal vez es que en el mercado los actores se acostumbran en los diferentes ciclos del mercado a pensar que son por ejemplo, de continuas crestas, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando vienen los valles? ¿Coincides en que esto significará que todos los actores de la industria tendrán que prepararse para saber justo cómo subirse y cómo no caer tal vez tanto y salir tan afectados de estos valles en que entra cualquier mercado, en particular el mercado inmobiliario, que sabemos que es un negocio de largo plazo? Sí, y yo creo que Mérida y Yucatán han podido ver esto, ¿no? Porque finalmente la contracción natural que tuvo el mercado de Quintana Roo y Riviera, la especulación de los precios, hizo que muchas de personas interesadas fueran a buscar otros lugares y ahí es donde comienza un poco el auge de Yucatán y de Mérida como destino vacacional. Entonces, eso mismo puede pasar en cualquier otro mercado, ¿no? Que el inversionista, sobre todo cuando es un inversionista extranjero, encuentre un sustituto en la medida que no hace tanto sentido tanto el desarrollo a nivel de infraestructura, las características y nivel de calidad de vida y el costo de vida. Entonces, como tú dices, yo creo que también es replantearse entre todos los actores para mejorar las condiciones a nivel de infraestructura y eso permita que el aumento de los costos sea percibido por una mejora incremental, no solamente en el costo de la vivienda, sino en la calidad de vida alrededor de la misma. Sí, totalmente. ¿Y qué le recomendarías a alguien que está pensando en invertir en Mérida ahorita, Juan? ¿Que compren, que no compren? ¿Cuál sería tu análisis? Creo que hay muchas zonas donde aún hay una capacidad, probablemente no van a ser los destinos más citados y más mencionados. Ahí lo que pasa es que ya puede haber una cantidad de oferta suficiente, entonces creo que todavía hay muchas zonas alrededor de Mérida, alrededor de Progreso particularmente, donde puede haber muchos desarrollos, sobre todo que se fíen mucho de las condiciones de infraestructura, porque lo que valoriza tu propiedad son las condiciones de infraestructura, ¿no? Y cómo esta infraestructura tenga la capacidad de albergar una nueva demanda. Entonces, yo creo que a un inversionista le diría esto. Tal vez sigue siendo un destino bastante factible si se aleja un poco de los focos de mayor cantidad de propiedades y donde garantice que hay una infraestructura que va a acompañar la valorización de su propiedad.
Sí, sobre todo, Juan David, teniendo en cuenta que el patrimonio hoy, habiendo tanta información, pues digamos, no es que se conozca todo, pero hay ciertos indicadores que se tienen que observar con la finalidad de evitar que ese patrimonio pierda su valor, ¿no? Entonces sabemos que cuando los mercados están con mucho dinamismo, es difícil no perderse en estas tendencias, tanto desde el punto de vista del inversionista como del propietario, de que esos valores realmente reflejen justo lo que el mercado está dispuesto a pagar. Correcto, Claudia. Y yo creo que uno de los principales síntomas que permite ver esto son los tiempos de rotación, ¿no? Y que es algo que todos los sectores de la categoría ven de manera continua en la medida que vean que los tiempos de rotación comienzan a aumentar, también para que se planteen si ya estará llegando cerca al límite o al cúspide entre el equilibrio de la oferta y la demanda en la zona. ¿Qué Oye, te Juan, parece, y sí, Elías? Y y adelante. estos reportes, ¿ustedes los publican en alguna parte? ¿Son internos? ¿Alguien los podría encontrar en algún lado? Gracias por la pregunta, Elia. Sí, nosotros una vez por trimestre hacemos un informe general que llamamos Radiografía del Mercado Inmobiliario, que está presente en nuestro sitio, en todas nuestras redes sociales. Y estos reportes específicos los hacemos llegar a través de actores representativos en la categoría, como eres tú, como es Claudia, donde lo que hacemos es tratar de disponer esta información para que ayude en la toma de decisiones de cualquier otro medio y también lo pueden encontrar en nuestras redes. Muy Buenísimo. bien, Sí, pues está buenísima esa información y creo que con todo lo que platicamos hoy, seguro mucha gente va a quedar con muchas ganas de querer leer ese reporte, ¿no crees, Lau? sí, claro, Elías, a mí me parece que esta conversación ha sido por demás aleccionadora para todos de esos puntos tal vez muy prácticos, esos puntos que es evidente y lo hemos comentado aquí con varios expertos, necesitas tener un conocimiento profundo, pero hay esta información que está disponible y accesible a la mano de todos los niveles y todos los actores, incluso los compradores o propietarios, que están ahí y que se pueden observar. Y creo que eso nos lleva, y yo me quedo con esa reflexión, de que hoy en día no se necesita ser experto, sí, para tomar tal vez mejores decisiones, una mayor nivel de profundidad. No estamos diciendo que cualquiera pueda ser broker, cualquiera pueda ser inversionista y esto ahí se requiere más preparación, pero sí hay algunos indicadores como estos que están disponibles y que nos permiten observar desde otra perspectiva, incluso a los que analizamos el mercado, qué es lo que está ocurriendo para poder ir teniendo una lectura de lo que está por venir. ¿Con qué te quedarías de esta conversación, Juan? Pues que es un mercado muy dinámico, es un mercado muy activo, es un mercado que ha sabido responder a las necesidades tanto de los extranjeros como de las personas del interior que están buscando una oportunidad, que para mantener ese sano dinamismo es importante seguir en la curva del desarrollo de infraestructura y seguir muy atento a la dinámica del mercado para evitar la especulación. Buenísimo. Pues Juan, muchísimas gracias por tu tiempo, por platicar con nosotros, por iluminarnos con tanta información. La realidad es que, como bien decía Claudia, fue una plática muy práctica, muy clara, muy directa, en la que creo que se quedaron mensajes muy claros. Y si algo no les quedó claro, por favor no duden en contactar a Juan, en leer el reporte, seguro en el primer mensaje que hay abajo de este video en LinkedIn. Vamos a poner ahí el reporte que hacen en propiedades.com para que todo el mundo pueda acceder a él. Y si tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario, algún otro tema sobre el que quieran platicar, por favor no duden en dejarlo en los comentarios. Y pues nos vemos la próxima semana, como todas, en otro episodio más de Patrimonio Peninsular. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima.